Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast, Sentencias Emblemáticas. El día de hoy pues traemos un gran tema. Estoy presentando muy formal, pero es que lo amerita. El tema de hoy va a ser bastante interesante. Y pues ya saben, este es el podcast de ustedes en donde hablamos acerca de casos reales, sentencias curiosas y juicios famosos que nos demuestran que la realidad supera la ficción. Y nos tardamos un poco, pero estamos de vuelta y venimos con todo el ímpetu. ¿Sí o no, Francisco? Así es, Andrés. Nos tardamos mucho, diría yo. No era consciente, fíjate, de cuánto tardamos en sacar episodio. Ya revisé y sí nos pasamos de lanza. Sí, nos pasamos. Pero ya se nos quitó el COVID, ya nos vacunamos, ya no se preocupen, vamos a estar aquí con más frecuencia. Así y tienes razón, güey, el caso de hoy está medio tricky, no me quiero reír mucho. Ojalá no se me salgan ahí chistes inadecuados. ¿A mí? O a ti también. Pero de todas maneras, sí, lo que sí está es muy interesante. Uh-huh. Hay que tratar este caso con el respeto que se merece, pero hay que hablarlo, porque creo yo que este tipo de cosas se tienen que hablar. Así es. Para que no se repitan, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, yo creo que le entramos de una vez. Dale, que se informe la nada gente. Más con el recordatorio de siempre. Estamos en todas las plataformas digitales, principalmente YouTube. Y pues vayan, suscríbanse. A la gente que está llegando por este caso, porque creo que alguna va a llegar, nosotros aquí hablamos, como bien decía Andrés al inicio, de casos reales, curiosos y de sentencias y juicios famosos. Entonces los invito a quedarse. Si tienen que escuchar este episodio para decidirse, bueno, al final se suscriben, pero escúchenos. Y pues ahora sí comenzamos. Dale, Francisco. Los Juegos Olímpicos, Andrés, son la justa deportiva por excelencia. Cada 4 años reúne a los mejores atletas del mundo en un solo sitio para poner a prueba los límites humanos. Busca probar quiénes son los más rápidos, los más fuertes y los más hábiles. Sin embargo, la naturaleza deportiva de dicha competencia no ha evitado que en alguna ocasión nos haya sorprendido al reunir también a algunas de las personas más asquerosas, desagradables y crueles del mundo. Hoy hablaremos, pues, de un hombre que se aprovechó de su posición dentro del deporte internacional para convertir en víctimas de sus abusos a literalmente cientos de niñas que confiaban en él para prepararlas para ser parte de las competencias atléticas de más alto rendimiento del mundo. Hoy hablaremos del caso Gerard Nassar. Lawrence Gerard Nassar, más conocido como Larry Nassar, nació el 16 de agosto de 1963 en Farmington Hills, una pequeña ciudad ubicada en el sureste del estado de Michigan. Era hijo de Fred y de Mary. Sin embargo, la verdad es que de su vida de pequeño no se sabe demasiado, solo que siempre estuvo ligada al deporte. Lo que sí es de conocimiento público es que tiene un hermano mayor que trabaja todavía en la North Farmington High School como entrenador de atletismo. Larry Nassar completó su educación secundaria precisamente en esa escuela y se graduó en 1981. Y aunque no hay constancia tampoco de su educación temprana, sí se sabe que su vida profesional despegó en 1978, cuando apenas tenía 15 años, ya que por recomendación de ese hermano que es entrenador, también se le dio la oportunidad a Larry Nassar de tener su primer trabajo en la escuela como entrenador de atletismo y del equipo de gimnasia de mujeres de esa escuela. Esto se le dio la oportunidad de hacerlo nada más porque era hermano del entrenador, pues. Del otro morro, no es porque él tuviera como que un talento especial ni nada por el estilo. No era entrenador previamente. Sí, para nada. La palanca, pues. Ajá, exactamente. Esto no es en México, ¿eh? Larry Nassar procedió a la Universidad de Michigan para estudiar kinesiología y al mismo tiempo trabajó con el equipo de fútbol de la universidad, así como un equipo de eventos de campo y pista. Una vez que se graduó de la universidad, obtuvo el título de kinesiólogo y se sumó al staff médico del equipo nacional de gimnasia como entrenador atlético en 1986. Ya como entrenador del colegio de medicina, como entrenador del equipo de la universidad, entró al colegio de medicina osteopática en la misma Universidad de Michigan y se graduó en 1993. Nassar recibió el título de médico osteópata, título que fue decisivo para que se convirtiera en el jefe del equipo médico del USA Gymnastics camino al Atlanta 96, los que fueron sus primeros Juegos Olímpicos como persona a cargo del equipo. Ajá. El USA Gymnastics es básicamente la federación
Federación Federal, iba a decir. La Federación de Estados Unidos de Atletismo y de Gimnasia. Aunque los casos de abuso sexual cometidos por Nassar en contra de niñas se encuentran estrechamente ligados a su papel como médico deportivo, el primer caso del que se tiene registro tiene como víctima a Kyle Stephens, una niña que no mantuvo nunca un vínculo alguno con el deporte. De hecho, Nassar era amigo íntimo de los padres de esta niña, de Kyle Stephens. Anda. Y visitaba frecuentemente a su familia, situación que aprovechó para abusar en más de una ocasión de la pequeña Kyle. Los abusos comenzaron cuando ésta apenas tenía, Andrés, 6 años, y lo hacía mientras los padres de la pequeña cocinaban. El degenerado se ofrecía para entretener a Stephens y a su hermano en el sótano de la casa. Y en ese lugar utilizaba pues juegos, ¿sabes? Inventaba cualquier juego para separar a los niños, y pues lo que hacía el tipo era tocarse a sí mismo enfrente de la niña. Era para que lo viera. En otras ocasiones, el médico abusó de Stephens incluso mientras la familia estaba ahí con él. ¿Cómo lo hacía? Pues estaban juntos todos en la sala viendo televisión, y el tipo tocaba a la niña por debajo de una cobija con la que estaba cubierta. Sumamente desagradable. Sí. Después de 6 años, Andrés, cuando Kyle tenía 12, le contó a sus padres que Gerard Nassar había frotado su pene en los pies desnudos de la menor, así como otros horrores que sufrió con Nassar. Pero sus padres no le creyeron. Es más, le exigieron a Stephens que se disculpara con el doctor, lo que provocó que con el tiempo la niña se alejara mucho de su familia. ¿Tú crees qué frustración de atreverte a hablar con tus padres y que te hagan disculparte con tu agresor? O sea, ni siquiera me puedo imaginar ese tipo de situación, ¿sabes? Mira qué nivel ahora sí que de confianza se ganó ese tipo, ¿no? Con la familia de la menor. Es que a tal grado de que prácticamente le creían todo a él, ¿no? Y a la menor nada. Exactamente, Andrés. De hecho, más adelante lo vamos a ver que los padres incluso le hablaron a este señor Gerard Nassar a decirle: hey, mi hija te está diciendo que hiciste esto. Y el tipo hasta les dijo: no, pues no es verdad, pero qué bueno que se atreva a acusar, y ojalá que si algún día le pasa algo, que acuse, que se anime, que se atreva. O sea, qué retorcida la mente del sujeto, ¿no? O sea, tenía todo planeado, vaya, no planeado, sino que lo tenía ahora sí como psicópata, ¿no? Yo creo que se sentía muy seguro. No sé. Muchos años después, Andrés, a mediados del 2016, otra mujer completamente distinta llamada Rachel Denhollander interpuso una denuncia penal en contra de Nassar ante la policía de la Universidad Estatal de Michigan, alegando que Larry Nassar la había asaltado sexualmente mientras le daba tratamiento para el dolor en la espalda baja en el año 2000, cuando ella apenas tenía 15 años y pertenecía al club de gimnasia donde pues trabajaba Larry Nassar. El 12 de septiembre de ese mismo año, el The Indianapolis Star, un periódico, publicó una nota sobre la denuncia de Denhollander, en el cual declaró que Nassar gradualmente se volvía más abusivo, y que durante los 5 tratamientos que le suministró, Larry masajeaba sus genitales e introducía sus dedos injustificadamente en sus cavidades anal y vaginal, además de desabrocharle el sostén y masajear sus pechos, lo cual tampoco tenía por supuesto una justificación médica. Denhollander explicó que su madre estaba presente durante los tratamientos que le daba Nassar, pero que él se acomodaba de manera que la mamá solo le pudiera ver la nuca y la espalda, básicamente. O sea, lo hacía con ella detrás de él, no se daba cuenta. Denhollander manifestó que siempre estuvo muy asustada y confundida, y que no entendía que un médico tan famoso y respetado hubiera realizado algo tan repulsivo. Sin embargo, como dijo después, comprendía que seguramente había más víctimas que lidiaban con ello, pero que su forma de hacerlo era pretender que no había sucedido, que así se sentían un poco mejor. A raíz de las acusaciones de Denhollander aparecieron más acusaciones en contra de Larry Nassar, y fue acusado formalmente el 22 de noviembre del 2016 por 22 cargos de conducta sexual delictiva en primer grado contra menores. Los 22 casos eran cometidos contra 7 niñas,
con el pretexto de suministrarles tratamiento, y habían sido perpetrados tanto en su casa como en la clínica de la Universidad Estatal de Michigan. Entre las víctimas se incluía una integrante del equipo olímpico de Estados Unidos de los años 2000. O sea, ya en ese momento se sabía de 7 víctimas, en las cuales por lo menos 22 veces había cometido abusos este señor. Oye, pero mira la manera, ¿no? O sea, él siendo un doctor o siendo entrenador de las atletas, de las atletas, porque no se habla en ningún momento de los atletas, ¿no? Refiriéndote a masculinos. Pero mira, o sea, la desfachatez de este tipo, ¿no? Hacerlo como si él dijera, no, pues es que es un tratamiento médico, o vaya, tengo que hacerlo para checar algo. Y al final de cuentas no era ni siquiera necesario, ¿no? Y aparte de no ser necesario, sí, como veremos una y otra vez durante las declaraciones de las víctimas, era su modus operandi. Básicamente se aprovechaba de todas esas situaciones de sí, te voy a atender, pero hacía eso siempre. En todos los casos, una y otra vez se declaró algo muy parecido, que se supone que les iba a tratar alguna lesión y que se aprovechaba de la situación para realizar tocamientos inapropiados e incluso después hacer sugerencias también inapropiadas, ¿sabes? Por este caso se le fijó a Nazar una fianza de $1 millón, de la cual solo tuvo que pagar el 10% para ser liberado el mismo día de su detención. Fue procesado por estos primeros casos el 8 de diciembre del mismo año y se declaró a sí mismo inocente de todos los cargos. Nazar pudo mantenerse en libertad bajo fianza mientras continuaba su proceso. Sin embargo, el juez Mark Bloomer ordenó a Nazar utilizar un aparato electrónico para supervisar su paradero, así como entregar su pasaporte para que no pudiera salir del país. Asimismo, le prohibió tener contacto con niños menores de 18 años, a menos que hubiera otro adulto presente, esto incluyendo a sus propios hijos. Bueno, su propio hijo, creo que solo tenía uno. Pero no podía ni siquiera con su hijo estarse a solas por estos cargos. A ver, como el sistema legal es un poco distinto, vale la pena explicar. El tipo ya salió bajo fianza, ya se declaró inocente, pero eso solo significa, como en México, digamos que es vinculado a proceso, pero va a llevar el caso por fuera. Sí. Entonces, sigue sin resolverse el caso, pero está libre. El fiscal del caso, de nombre Bill Schwed, declaró que los 22 cargos por los cuales se le acusó a Nazar reflejaban una conducta amenazante y predatoria, pero que podían ser solamente la punta del iceberg. Poco más tarde, James Dunlap, que era el jefe de policía de la Universidad Estatal de Michigan, donde Nazar daba clases, dijo que en su departamento había recibido cerca de 50 denuncias contra Nazar por acontecimientos similares. Poco después, Kyle Stephens, la niña de la que hablamos al inicio, leyó el periódico con la historia de Dane Hollander. Esta historia de Dane Hollander había destapado pues la cloaca, digamos. Empezó a ver más y más acusaciones, y cuando Kyle Stephens leyó esta nota, pues ya se animó. También dijo, pues es también mi momento de hablar. Llamó a la policía del estado de Michigan, y a raíz de su llamada fue que la autoridad consiguió obtener una orden de allanamiento para revisar la casa de Larry Nazar. En su búsqueda, el FBI encontró más de 37,000 archivos, Andrés, entre fotos y videos con contenido sexual en el que aparecían menores de edad. Los archivos fueron encontrados en diversos discos duros que estaban en los basureros de la casa de Larry Nazar. Según las declaraciones del agente Rod Charles del FBI, en las imágenes aparece Nazar abusando de una niña de 12 años. Nazar fue detenido tanto por los abusos denunciados por Kyle Stephens como por la posesión de estos archivos. Larry Nazar nuevamente solicitó una fianza y llevar el proceso en libertad con el uso de un localizador electrónico. Sin embargo, la fianza le fue negada y tuvo que permanecer en una cárcel federal. Tras iniciarse el proceso contra Nazar, tristemente el padre de Kyle Stephens, de la primera niña, pues se dio cuenta que lo que le había contado su hija era cierto. Hasta ese momento. Sí, y optó por el suicidio. No, hombre. Se suicidó justo cuando comenzó el proceso contra Larry Nazar por los abusos cometidos contra su hija.
Yo creo que a él sí le resultó más difícil pedir perdón. Me imagino que sí, el cargo de conciencia debe haber sido impresionante y digo, pues no le deseo a nadie pasar tampoco por eso. Por supuesto, ni por el abuso, ni por el enterarte que un pariente, tu hija mucho menos. Pero pues también recurrir al suicidio es algo que ojalá nadie tuviera que hacer. Y es un extremo ya. Sí, exacto. No, y aparte, creo que les da a todos, ¿no? Los padres de las atletas y de las muchachas que también están afuera, las niñas, les da ahora sí que armas para que pues, pongan ahí atención, ¿no? En cada situación donde estén. Claro. Porque si lo sufren atletas, si lo sufren todos, pueden pasar por eso, pues. Definitivamente, Andrés. El 6 de febrero del 2017 le fue revocada a Nazar su licencia médica y el 11 de julio del mismo año se declaró culpable por la posesión del contenido sexual infantil. No digo la palabra porque YouTube nos va a tumbar el video, ¿sabes a lo que me refiero? Y ese contenido se había tomado entre 2004 y 2016, o sea, por lo menos 12 años de abusos y de que estuvo grabando y tomando fotos y videos a niñas, así como de alterar pruebas y destruir las imágenes, porque él mismo declaró que había más que nunca se encontraron. Al día siguiente, la juez Janet Neff condenó a Nazar a 60 años en una prisión federal por dichos cargos. Ojo, aquí no hay que perder de vista que es solamente por los cargos de contenido sexual con menores. Durante la lectura de la sentencia, la juez se preguntó que si tal vez Nazar pensaba que todo le iba a salir bien, pero dejó muy en claro que Larry jamás volvería a acercársele a una niña. Sin embargo, aún quedaban pendientes los cargos relacionados con las primeras 7 niñas que mencionamos. Al respecto, el 22 de noviembre del 2017, Larry Nazar se declaró culpable de esos 22 cargos. Antes de dictarse sentencias por esos casos, el 18 de enero del 2018, 135 mujeres acusaron a Nazar por haberlas asaltado sexualmente mientras él trabajaba para la USA Gymnastics y para la Universidad Estatal de Michigan. ¿Ciento qué? 35. O sea, 135 más las 7 anteriores, más Kyle Stephens y más Den Hollander. El Hollander, como sea, no sé. Den Hollander. O sea, no, hombre. Sí, y eso es, vamos como a la mitad. A ver. Estas 135 mujeres acusaron a Nazar por haberlas agredido sexualmente. Y para el final de esa misma semana, el número de mujeres que había sido abusada por Larry Nazar superó las 150. El 24 de enero del 2018 se celebró la audiencia en la cual se impondría sentencia por los hechos relacionados con las primeras 7 niñas que te dije. Durante dicha audiencia, la jueza Rosemary Aquilina permitió que las más de 150 víctimas de Nazar contaran su historia de abuso, lo cual provocó que el proceso tardara más de una semana. Durante esos días, Nazar solicitó a la juez que le permitiera retirarse de la sala, alegando que el proceso le estaba causando angustia emocional, a lo cual la jueza le respondió lo siguiente: pasar 4 o 5 días escuchándolas es algo significativamente menor, considerando las horas de placer que tuvo usted a su costa, arruinándoles la vida. O sea, el tipo estaba alegando que le lastimaba escuchar a... Que emocionalmente estaba mal, según él, ¿no? Sí. O sea, wow. Todavía tiene el descaro de decir eso. Sí, no entiendo a esta gente. No sabe medir la situación, Francisco. Como te decía hace rato, Andrés, todas las historias contadas por las víctimas de Nazar eran sumamente parecidas. La gran mayoría de los testimonios narraban cómo el abusador Larry Nazar pretendía darles tratamientos terapéuticos, pero aprovechaba para realizar tocamientos sexuales inapropiados en las víctimas, así como introducir sus dedos sin guantes en sus genitales. En algunos casos, por supuesto, los abusos eran más explícitos. De acuerdo a los testimonios, Nazar manipuló psicológicamente durante años a las víctimas para poder ejercer sus abusos. Se aprovechaba de su prestigiosa reputación como doctor del equipo olímpico estadounidense y elogiaba a las pequeñas gimnastas que recibía en consulta. Les prometía que algún día llegarían a ser grandes estrellas de la gimnasia y les traía regalos de los Juegos Olímpicos. Siempre pretendía ser su amigo o su confidente.
el experto doctor que era recomendado por todos, pero agredía a las niñas que tenía a su cargo. Después en la habitación, después de haberlas adulado, después de traerle los regalos, a veces incluso con los padres presentes en la misma sala, abusaba pues de estas niñas. Las víctimas de Nassar también incluyen a conocidas deportistas como Simone Biles, 4 veces ganadoras del oro en Río 2016, Gabby Douglas o Makayla Maroney. Las declaraciones también apuntaron a un patrón de encubrimiento en las instituciones en las que trabajó el doctor. Víctima tras víctima señaló la complicidad del sistema, de un patrón por parte de los entrenadores, asistentes deportivos y personas de la autoridad, tanto en la federación como en la Universidad de Michigan. Todos desoyeron e ignoraron las quejas sobre los comportamientos inapropiados de Nassar. O sea, era un secreto a voces. Todavía, o sea, todos sabían ya. Básicamente todos sabían. Y no hacían caso, o sea. El fiscal en su última intervención de este caso aseguró: esta sentencia será un punto de inflexión histórico sobre cómo nuestro condado, nuestro país y nuestra cultura trata los abusos sexuales. Una vez finalizadas las intervenciones de las víctimas, la jueza le impuso a Nassar una sentencia de 40 a 175 años de prisión. La jueza declaró, dirigiéndose a Nassar: es mi honor y privilegio sentenciarlo, porque no merece caminar jamás fuera de una prisión. Usted no hizo nada para controlar lo que sentía. Tras su breve discurso, la jueza remató con la frase: usted acaba de firmar su sentencia de muerte. Esta sentencia, sé que a lo mejor para los mexicanos o de otros países que nos escuchan, suena raro, como que de 40 a 175 años. Pues es básicamente una sentencia de cadena perpetua, pero se supone que a los 40 años sería revisable, ¿no? Entonces la condena en realidad es que Nassar iba a pasar no menos de 40 años, pero tampoco más de 175, asumiendo que pudiera vivirlos. Asumiendo que llegue a esa situación. Sí, exacto. De manera paralela a estos 7 casos, el 29 de noviembre del 2017, Nassar se declaró también culpable por otros 3 casos en primer grado de conducta sexual criminal, por lo cual el proceso legal de Nassar aún no había concluido, y el número de mujeres que se sumaban a la lista de víctimas tampoco. Para el 31 de enero del 2018, el número de víctimas ya rebasaba las 265 mujeres. ¡Hala! No, hombre, pues es que me imagino que dentro del ámbito olímpico y de los atletas, iba a decir atletismo, pero esa es una en particular, ¿no? Pero dentro de todos los deportistas, ¿no? Sí, pues imagínate, yo creo que la verdad, no quiero ni pensarlo, pero me imagino que cuanta niña era atendida por este individuo terminaba convirtiéndose en víctima. Y este tipo estuvo en la cumbre, güey. Fue el encargado, fue el responsable del equipo olímpico de gimnasia, si no me equivoco, en 2 Juegos Olímpicos distintos. Y cuando no estuvo a cargo, era el médico de la delegación de todas maneras. O sea, aparte de que era también médico y entrenador en equipos deportivos escolares, tanto de la Universidad de Michigan como en algún momento en la preparatoria esta que te digo. No, o sea, básicamente también los directivos eran los que le ponían ahí todo el charole de plata. De hecho, ¿no? Andrés, en este caso destapó algo que no tiene un nombre en particular, pero existe un lugar que se llama El Rancho. Y en este rancho es donde llevan a todas las niñas a entrenar de alto rendimiento. Las concentraciones. Las concentraciones, exactamente. Este rancho fue creado por unos entrenadores rumanos que trajeron el método, digamos, a Estados Unidos. Es un método muy estricto. Y ese método constantemente hacía que las atletas se lesionaran, güey. Y entonces era un círculo porque se lesionaban por la intensidad del trabajo en el rancho y pues les tocaba ir con Larry Nassar a atenderse por esas lesiones. Y sí, esto también destapó eso, pero a ver, es casi un caso aparte, ¿sabes? Destapó este fenómeno de que casi a propósito, o sea, que era trabajos forzados, que las obligaban a competir lesionadas, a tratarse con Larry Nassar, etcétera. O sea, era un entramado ahí asqueroso de aprovecharse. ¿No será que era una red y que también muchos aprovechaban de eso? Pues puede ser, también es altamente probable.
Espérenlo en otra sentencia curiosa. Ya sé. Finalmente, el 5 de febrero del mismo año, estamos en el 2018 en ese punto, la jueza Janice Cunningham del condado de Eaton sentenció a Nazar a una tercera condena de 40 a 175 años de prisión por los 3 cargos de los que se declaró culpable el 29 de noviembre del 2017. Ese día Nazar pidió permiso para declarar públicamente y pedir disculpas, y lo hizo con las siguientes palabras. Las palabras pronunciadas por cada persona que habló en el proceso, incluyendo a los padres, han impactado en lo más profundo de mí. Es imposible explicar cuán profundamente siento lo ocurrido con todos y cada uno. Ante lo cual, la jueza argumentó que Nazar seguía manteniéndose en estado de negación respecto al impacto que sus acciones causaron en la vida de sus víctimas. Varias de las víctimas que presentaron su testimonio durante los juicios de Nazar. A ver, aquí en este punto podríamos decir que ya terminó el caso de Larry Nazar. Básicamente recibió 3 condenas. La primera, 60 años por tener contenido sexual de menores. La segunda, de 40 a 175 años por las 7 primeras víctimas, que eran 22 cargos también en primer grado de abuso sexual. Y la tercera, otra condena de 40 a 175 años por las últimas 3 víctimas. Ojo, es bien importante porque podría parecer que se le está sentenciando por las 300 víctimas. No, se le está sentenciando como por 10. Que son las que llevaron su denuncia primero, las que pues presentaron pruebas, testimonios, etcétera, y por las cuales se pudo hacer responsable a este tipo. Todas las demás, pues de alguna manera se le está haciendo justicia porque pues el tipo se va a morir en la cárcel, no hay manera de que salga en la cárcel, pero sus testimonios sirvieron más para comprobar las otras acusaciones que para resolver sus propios casos, ¿sí? Sí, pero de todas maneras apoyaron, ¿no?, a otro asunto y se ven beneficiadas. Claro, pues no sé si beneficiadas, pero por lo menos el tipo va a ser castigado, ¿sabes? Pero, ¿qué crees? Durante todas las declaraciones de las víctimas, pues, te digo, se destaparon más cosas, un chorro. Y varias de las víctimas que presentaron testimonios durante los juicios de Nazar señalaron que el exentrenador de gimnasia de los Estados Unidos, John Gedert, quien tenía estrechos vínculos con este señor Nazar, era uno de los que facilitaba las conductas abusivas y criminales de Larry Nazar. ¿Qué te dije, papá? Una red. Sí, pues tienes, tú piensas como los malos. Mi trabajo es pensar como los buenos, tú piensas como los malos. Gedert, quien llevó al equipo femenino a una medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2012, estuvo bajo investigación desde que Nazar fue sentenciado. Y a principios de este 2021 fue acusado de dañar a jóvenes atletas durante años de abuso y trabajo forzado, de intimidarlas, amenazarlas e incluso de abusar sexualmente de al menos una víctima al penetrarla digitalmente cuando estaba entre los 13 y los 16 años. O sea, también era una niña. El 25 de febrero del 2021, el entrenador de 63 años decidió terminar con su propia vida justo cuando la nación se estaba enterando de todo esto que estaba saliendo a la luz, y justo el día que tenía que enfrentar en la corte estos cargos por los cuales se le estaba acusando. Los funcionarios estatales acababan de detallar los 24 cargos de trata de personas y agresión sexual contra Gedert, cuando su cuerpo fue encontrado en Grand Ledge. Los cargos, Andrés, incluían 14 cargos de trata de personas para trabajos forzados, 6 cargos de trata de personas de una menor para trabajo forzado y un cargo por conducta sexual delictiva en primer grado. Otro cargo por conducta sexual delictiva en segundo grado y uno por empresa delictiva. De todo eso se le acusaba a este señor. Oye, esa parte de trabajos forzados, a ver, tal vez no lo estoy comprendiendo, ¿verdad? Pero, o sea, ¿se le acusaba de trabajos forzados por entrenarlas? No, porque este señor era parte de este sistema que te digo que obligaba a las atletas a competir aunque estaban lesionadas. Y porque pues eran menores de edad, las sometían a entrenamientos básicamente inhumanos, etc. De todo esto tampoco hay tanta información tan clara porque apenas eran las acusaciones. Apenas se le iba como que a
notificar, vaya, en sí de que se le acusaba. Pero pues había una víctima que aseguraba que había sido abusada sexualmente también por este tipo. Y no llegó a enfrentar los cargos, entonces no llegamos a tener toda la información completa, porque fue literal el día que tenía que presentarse a corte para que se le notificaran los cargos, ese día se suicidó. Sí, híjole. Ay, no. Sí, no, o sea, es que esto, te digo, destapó tantas cosas que es confuso y es rudo también pensarlo. Todo lo que no salió a la luz, porque esto es lo que sabemos. Ahora imagínate todo lo que no se sabe. Es duro, o sea, no encuentro otra palabra. Aparte, mientras todos estos acontecimientos ocurrían, en noviembre del 2017, el Comité Olímpico Internacional dio inicio a un procedimiento mediante el cual buscaba quitarle a la USA Gymnastics las acreditaciones para regir el deporte de la gimnasia en Estados Unidos. Esto debido a que también se demandó a dicho organismo por abuso sexual por haber como consentido, digamos, las actividades de Nazar. En enero del 2019, la USA Gymnastics declaró que no tenía el capital suficiente para cubrir las indemnizaciones a las que seguramente se le impondría por los casos de Nazar, por lo cual decidió declararse en bancarrota. Supuestamente la intención de USA Gymnastics era seguir trabajando, seguir entrenando a las chicas y pagar las indemnizaciones con la póliza de seguros por bancarrota. Esas pólizas las habían adquirido desde antes de Nazar. Entonces, pues era su manera, digamos, de pagar las indemnizaciones sin desaparecer. Sin embargo, eso es lo que ellos decían. Al respecto, John Malley, que era el abogado de las víctimas de Nazar, declaró que a pesar de lo que la USA Gymnastics declaró, en realidad la bancarrota no era un método para resolver los casos de manera rápida, sino que era una táctica de demora diseñada para que las víctimas no pudieran conseguir más información a través de declaraciones y peticiones de documentos. La teoría del abogado Andrés pareció confirmarse en febrero del 2019. ¿Por qué? Porque la USA Gymnastics, es decir, la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, ofreció a las víctimas de Larry Nassar un plan de indemnización por $215 millones. Sin embargo, dicha indemnización estaba condicionada. ¿A qué estaba condicionada? Bueno, a que las víctimas liberaran al Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense de cualquier reclamo actual o futuro. El acuerdo significaba no solo que este Comité Olímpico no sería responsable de compensar económicamente a las víctimas de Nazar, sino que también los directivos tanto actuales como anteriores de la organización pues ya no iban a tener que declarar, no iban a tener que explicar si sabían o por qué permitieron las cosas, etc. No tenían la culpa de nada. Sí, ya eran inocentes palomitas si se aceptaba el acuerdo. Sin embargo, las víctimas de Nazar rechazaron la oferta a través de su abogado John Malley, el cual declaró que en ese momento era más probable que Trump respaldara a Bernie Sanders, estábamos en esas épocas, y que eso era más probable a que sus representadas aceptaran una oferta tan insultante como esa. En junio del 2020, Simone Biles, acompañada por otras 140 víctimas de Nazar, presentaron una demanda formal en contra del Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos por abuso sexual, y presentaron además una moción para que se obligue a declarar a los directivos actuales y anteriores de dicha organización, para que se determine si tenían conocimiento o no de los abusos cometidos al interior de la organización. Y pues ese es el caso, Andrés. Esta última demanda aún no se resuelve, sigue en su curso. Sí, solamente en lo que atañe al Comité Olímpico. De hecho, la noticia de la demanda es reciente, es apenas junio del año pasado. Y lo que quieren es que estas personas, los directivos actuales y anteriores, pues declaren. Porque quieren, o sea, no se conforman las víctimas obviamente con que Nazar pague con años de cárcel, sino que quieren destapar a todos los que estuvieron involucrados. Sí, pero me imagino, como te comentaba, ¿no? Ha de ser una red. Básicamente, entre todos ellos eran tapaderas, ¿no? Yo te tapo esto, tú ayúdame con esto, y así, ¿no? Sí. Se iban lavando las manos, y hasta ahorita, mira cómo la siguen. Y luego ofrecer esa cantidad de dinero
para que ya dejaran en paz, sabe qué tanto habrá dentro, ¿no? Sí, exactamente. Digo, una de las intenciones también era que la USA Gymnastics pues no quiere perder su rol como organismo rector de la gimnasia en Estados Unidos. De hecho, la idea de ellos era resolver eso antes de Tokio 2020. Pero pues ya estamos en Tokio 2020. Tras retrasarse un año, los Juegos Olímpicos ya iniciaron de nuevo. Estamos ahorita en plena Olimpiada. No, la Olimpiada es el periodo de 4 años. En plenos Juegos Olímpicos. Y pues estamos muy lejos, Andrés, de poder asegurar que estos hechos no se repitan. Pero pues lo que sí podemos asegurar es que por lo menos este tipo nunca va a salir de la cárcel. Pues sí. No hay manera, es humanamente imposible. Porque aparte en Estados Unidos, y aquí también un poco, pero allá es más común, se usa mucho esto de que si te condenan por 3 delitos, las penas las llevas al mismo tiempo. O sea que él podría llevar sus 60 años al mismo tiempo que los otros 40 y al mismo tiempo que los otros 40. Pero en estos casos las sentencias se encargaron de especificar que no, que las sentencias corren por separado. O sea, primero cumples tus 60 años de cárcel por contenido sexual de menores, y después tus 40 a 175, y después tus otros 40 a 175. Entonces, pues a menos que Larry Nassar sea el primer elemento de la evolución de la especie humana, que ya vamos a vivir 500 años, pues yo no veo cómo este tipo pueda salir. Respecto a esta muchacha, Simone Biles, actualmente es considerada la mejor gimnasta de la historia y se encuentra participando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque recientemente ha anunciado que no participará en su primera final individual para concentrarse en su salud mental. De hecho, hace rato, Andrés, antes de que llegaras a grabar, hace como 5 horas, Simone Biles anunció que tampoco va a participar en su otra final. Entonces, aunque está en Tokio, en estos momentos no está participando. Y creo que está bien porque está ponderando su salud mental y está demostrando que la percibe como algo importante para ella, y creo que es un excelente ejemplo. Es todo lo que traigo del caso, Andrés. ¿Qué opinas? Pues ahora sí que resultó un caso bastante abrumador, ¿cómo le podríamos decir también de otra manera? Espantoso. Sí, ¿verdad? Terrorífico. Porque pues sí, aunque te resulte gracioso, a mí me parece que sí es uno de los casos más crudos de los que hemos platicado en sentencias emblemáticas. Sí, y ya lo decíamos, ¿no? Al inicio, no es un caso como que va a sacar muchas risas, ¿no? Como anteriores que decíamos, este caso realmente fue bastante duro, bastante feo, y creo que deja muchas enseñanzas, ¿no? Inclusive si el que nos está viendo es papá, es mamá y tiene hijos, hijas, pongan atención, ¿no? Ahí están, si tienen hijos en el deporte y aunque no los tengan, pongan atención en ese sentido, porque no vaya a pasarles como al papá de Kyle Stephens, y al final de cuentas no haga nada creyendo que la otra persona es muy buena o es el mejor doctor, el mejor lo que sea. No, mejor que hablen, ¿no? Y también que los padres, aparte de poner atención a sus hijos, pues que vayan viendo si es real lo que les están platicando sus hijos, que ahora sí que se sienten en familia a tratar esos temas. Por supuesto, Andrés. A mí me queda una sensación, no sé, salvo tu mejor opinión, de que esto pues es una especie de secreto a voces, ¿no? Como que de todas maneras la sociedad tenía la idea generalizada de que este tipo de cosas sucedían, pero como que no mides lo grave del asunto hasta que te ponen en números, güey. Hasta que te dicen que 300 jovencitas fueron agredidas por un tipo. Ya lo pones en perspectiva, de que, ay cabrón, es gravísimo de lo que estamos hablando. Y a veces lo minimizamos, o ahorita está el tema muy de moda de los Juegos Olímpicos, de que hay, creo que es la selección de voleibol de Noruega, que no quiere participar con el uniforme oficial de los Juegos Olímpicos, porque simplemente es absurdo, güey. Las obligan a competir con un bikini, con un traje de baño, sí. cuando no hay razón deportiva para que utilicen ese uniforme. Y ahorita hasta las están amenazando de multarlas, de expulsarlas de los Juegos Olímpicos, etcétera. Y no existe razón deportiva para que las mujeres compitan en ese tipo de uniformes. Sí, es que lo están sexualizando, ¿no? Lo están llevando al extremo también esa situación. Y uno quisiera pensar que no, Andrés, pero después te enteras de este tipo de casos y te das cuenta de que esas ideas están ahí.
de que hay personas realmente repulsivas tomando decisiones al frente de este tipo de organismos tan grandes como es un Comité Olímpico de Estados Unidos. Y asusta, güey. Eso da miedo saber que este tipo de cosas suceden. Y a nivel mundial, ¿no? Sí, por supuesto. Esto fue una que se destapó y ni siquiera completa, porque te digo que hay casos que fueron saliendo de este mismo asunto. Pero hay N cantidad de países participando en todo el mundo en los Juegos Olímpicos y debe haber N cantidad de historias similares a estas, Andrés. Sí. Pues ya, para no clavarnos más y no llorar esta noche, yo creo que cerramos el capítulo de hoy. Si ya llegaron hasta aquí, los invito a suscribirse al canal de YouTube. Si nos estás escuchando por iVoox, por Spotify, por iTunes, por Amazon Music, donde sea, dale seguir, like, follow, subscribe, lo que diga tu plataforma. La campanita. La campanita, haznos el paro. Déjanos tu comentario. Si quieres sugerirnos un caso que quieres que hablemos, también adelante. Y pues saludos a todos y gracias porque acabamos de rebasar el día de ayer los 300 suscriptores, entonces sentimos que vamos por buen camino y vamos a intentar, Andrés, ya no tardarnos tanto en subir más episodios. Así es. Pues, salvo que quieras agregar algo. No, pues si a ustedes les gusta, a nosotros también. Así que es todo. Síganlos dando like y traigan a más suscriptores, porque ya vimos por ahí, ahora Francisco, que hay gente de otros países, ni nosotros ni en cuenta, pero ni en cuenta. Ahora que ya lo sabemos, pues muchas gracias por vernos desde allá donde estén. Sale, bandita, nos vemos entonces en el próximo episodio. Chao. Bye.